Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ismael González. Soy guarda forestal. No tengo nada que ver y mucho que ver con los familiares. Yo no soy familia, pero lo he vivido casi en primera persona y me marcó mucho, he de decir. Y bueno, comento que nuestro trabajo como forestales es la investigación de fauna, flora, seguimiento, etcétera. Todo lo que rodea o todo lo que se encuentra en el monte. Mi interés por la investigación de todo lo que se encuentra en el monte, cualquier resto arqueológico, en este caso arqueología aeronáutica, fue lo que nos llevó a la publicación de un libro con Michel Lozares, un gran amigo, experto en aviación. Este avión, de hecho, fue, casi tenemos que tirar la toalla porque después de muchos intentos de saber dónde podía estar este avión, porque la gente mayor, agricultores, me indicaban dónde podía, o que ellos habían oído que había caído un avión en la guerra, pero ni siquiera decían qué guerra, porque por desgracia estamos siempre envueltos en guerras de una manera o de otra. Yo, acostumbrado a hablar con gente mayor, gente ya muy labrada, muy trabajada, pensé que un ganadero sería una de las personas que me pudieran decir esa posible ubicación del avión, ¿vale? Y bueno, después de varias intentonas, agricultores, claro, estábamos hablando de un territorio de 300 hectáreas. Ya saben ustedes que una hectárea son 10.000 metros cuadrados, con lo cual las posibilidades de encontrar restos era casi infinita. Pero finalmente a un señor de Valverde de Ágreda, Rufino Mayor, a su hijo, Emeterio, yo a Rufino ni siquiera lo conocía, cuando lo conocí tenía 75 años, creo recordar, pues al preguntarle, le dije, ¿no sabrá, o puedes preguntar a tu padre si él conocía el derribo de un avión en la guerra, que no sé qué guerra, porque no me puntualizan si era la segunda guerra, la guerra civil? Y él me dijo, sí, dice, mi padre no es que sepa dónde, que seguramente a lo mejor el sitio exacto no te lo puedo decir, pero lo vivió porque tenía 15 años cuando lo vivió. En aquel momento se me pusieron los pelos de punta y sin tardar mucho, porque le pregunté por la edad de su padre, y tu padre mentalmente se encuentra bien, o sea, dice, sí, a fecha de hoy sí. Rápidamente, no pasa una semana, que les recogí en Valverde y subimos al sitio donde Rufino Mayor me dijo que dice, no, el sitio de la caída del avión fue en este monte. En aquel entonces, de las 300 y pico hectáreas, ya nos reducimos a 5 o 7 hectáreas. Ya íbamos por buen camino, ¿vale? Por lo tanto, llegado allí, fue algo que me sorprendió y que jamás olvidaré, como el señor, al cual agradezco muchísimo, explicó con pelos y señales lo acaecido. Es decir, él tenía 15 años cuando presenció cómo un avión proveniente de Soria iba soltando ráfagas, como así luego pudimos comprobar, ¿de acuerdo? Un poquito más adelante les comento. Y finalmente abatía a ese avión que poco a poco iba cayendo en esta zona de monte. Él hizo ese gesto. Dice, aquí, no te puedo decir, hijo, el sitio exacto, pero aquí, como bien les he dicho, ya estamos hablando de 5 hectáreas. ¿De acuerdo? Aquello fue, yo, claro, con 70 y pico años, el hombre muy trabajado, yo pensaba si realmente eso que me estaba narrando, porque yo me quedaba perplejo porque era como que lo estaba viviendo. O sea, digo, ¿cómo una persona de 15 años en aquel momento puede volver a explicar como si fuera en ese mismo instante? Porque Dios, lo contó todo tal cual. El hombre dijo que una vez caído, él estaba con su padre y se dirigió hacia, allí estaban labrando cerca, tenían ganado también,
y no tardaron mucho en acudir al avión, que estaba en llamas, como todos sabemos, ¿vale?, con las investigaciones y otros relatos de 2 personas más, como había un piloto muerto en el avión, estaba calcinado, él hablaba que estaba quemado. Vieron caer a otro, que sí que cayó a 500 metros con un paracaídas, y un bulto que realmente no se llegó a abrir el paracaídas, cual es de los familiares que están, que recogieron muy próximo, a pocos metros del avión, él y su padre, y lo bajaron a un río que había en la parte de abajo. Así nos dijo el Señor, ¿vale? Me dijo el Señor que cuando bajaron al río, lo bajaron al agarrar uno por un brazo, otro por el otro, el padre, y se dieron cuenta, cuando estaban en el río, le echaron agua en la cara, le dieron agua con las manos y se dieron cuenta que el piloto estaba fallecido. Yo no daba crédito de lo que estaba hoy escuchando y, de hecho, le volví a formular alguna pregunta por ver si cambiaba la versión, por ver si realmente era así, y las veces que le pregunté, en todo momento dio las mismas explicaciones, con lo cual estaba corroborando un hecho real. También había otro vecino de Tarazona, Ignacio Las Heras, al cual agradezco, a todos ellos ya están muertos, ¿vale?, ya tendrían 90 y pico años en este momento, que también contaba con 15 años, y él lo vio desde lejos y explicó también la dirección del avión, las ráfagas tiroteadas por aquel Breda, pilotado, luego supimos, por un piloto de la escuadrilla legionaria italiana al servicio nacional, y derribaba ese avión. En este caso, ese señor no se presentó en el sitio porque estaba más distante, pero lo vio. Y una tercera persona, José Antonio Belmonte, que también estaba lejos y también nos explicó lo mismo, ¿vale? No el detalle de bajar al piloto fallecido, que todavía debía de encontrarse con vida, pero bueno, ese auxilio que le dieron. Y lo que más me sorprendió fue esa forma de explicarlo, como si estuviera sucediendo en ese mismo momento. Claro, yo le pregunté, ¿y usted qué años tendría? Dice, pues yo 14, 15, hijo. Dice, eso ya... Yo decía, pues es posible. En aquel entonces el hombre tenía 74 años. Digo, claro, eso me dio mucho que pensar, porque realmente son cosas que te marcan, ¿eh? El hombre lo dijo con todo el respeto, dijo, ese pobre muchacho que no tendría más de 20 años, efectivamente, si no me equivoco, me corregís, tenía 22, es así, ¿vale? O sea, fue algo que me marcó y me introdujo en esta misma realidad en la cual estáis vosotros ahora y muchas personas, y que, bueno, a raíz de saber dónde había caído, a los días quedé con Michel Lozares, fuimos a esa zona, yo me quedé con lo del riachuelo, y entonces lo primero que buscamos fue la ladera que da al riachuelo, porque dijo, nosotros lo bajamos, pues si lo bajamos de la plana tuvo que bajar abajo. Y efectivamente, entre la plana y el lateral al riachuelo, ahí encontré yo la primera pieza, después de muchas horas de búsqueda, una pieza pequeñita del cual conservamos, y luego un montón, cientos de piezas también pequeñas, entre ellas balas de 7 milímetros, que sin duda alguna era de un Katiuska. Ahí Michel Lozares hizo su investigación y dijo, es de un avión Katiuska ruso, con lo cual ya se supo pues, que era un avión republicano, al servicio de la República, que era ruso, y bueno. La investigación fue maravillosa, fueron muchos años, también investigamos otros accidentes, no de la guerra civil, pero sí de otro tipo, y se concluyó con la presentación del libro Los aviones del Moncayo. Pero he de decir que por muy poco, porque ya tanta gente nos decía que había caído un avión en la guerra, pero nadie nos llevaba a concretar, ya no sabíamos si realmente era cierto o no era cierto, o si estaba en Ágreda o Tarazona o en otro sitio, porque no te daban en concreto la zona. Pero bueno, me podría extender más. Ya finalmente sí que acabo diciendo que conseguimos sacar, y gracias al alcalde de Ágreda, empezamos a pedir
en el archivo, pues ver si había algún tipo de documento que acreditase que estaban los pilotos enterrados allí. Claro, y nosotros, cuando me decían que el avión cayó en Tarazona, no fue así. Muy próximo al término de Tarazona, a escasos 300 metros, pero era Ágreda. Y con lo cual, en el archivo nos facilitaron del cementerio que esos dos pilotos, aviadores rojos, el día 24 de agosto de 1937. Es una pena, pero bueno. Lo que sí que he de decir que el piloto que lo derribó era italiano y que antes de morir, nosotros conseguimos también en la hemeroteca italiana de Italia, antes de morir dejó escrito que a él le mandaron a España en contra de su voluntad, que era joven, que pilotaba otro tipo de avión, que no era el Breda, él derribó al Katiuska, ¿vale? Y que bueno, que no le quedaba otra que acudir, y le mandaron a Sevilla, de Sevilla vino a Soria, en un avión que no le gustaba, y relató lo mismo que nos dijo el señor, o que me dijo el señor Rufino Mayor, con pelos y señales, lo dejó escrito y lo sacamos de la hemeroteca y fue tal cual nos comentaron. Finalmente, el hombre, no voy a leer la carta, lo traduje del italiano, ¿vale? Es un poquito largo, pero no lo voy a hacer. Pero bueno, finalmente lo que vino diciendo es que esos soldados, esos pilotos, que no le habían hecho nada y que, bueno, que él cuando llegó a Soria entró en estado de shock porque no daba crédito a lo que había pasado, cuanto más derribar un avión en el aire era prácticamente imposible. De hecho, esa escuadrilla en todas las guerras no solo había derribado ese avión. O sea, los aviones se derribaban desde de tierra al aire, no de avión en avión, ¿vale? Fue una serie de circunstancias que nos ha hecho llegar y estar aquí en este momento, pero por lo menos dignamente se les va a dar entierro. Y bueno, por mi parte, yo decir que el ser humano no acabamos de aprender, que seguimos estando envueltos en guerras, por desgracia, yo creo que todos lo sabemos, y que bueno, estas cosas hay que darlas a conocer. Deberíamos de pensar más, porque yo en algunas ocasiones en muchas ocasiones me pongo en un cabezo al atardecer, cuando hacemos vigilancia o porque simplemente me apetece, y veo esa imagen contada por Rufino y por el piloto mismo que lo derribó. Y te transportas en ese sitio, a ese lado, que por cierto es un paraje muy bonito, llamado La Dehesilla, de Monte Mediterráneo, y que, bueno, pues que fue, en fin, que presenció el accidente y no hay más. Y gracias a las asociaciones, ¿vale?, y a todas las personas, gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que he contado todo un poquito más rápido de lo que debiera, pero por no cansar, yo creo que lo importante ya está dicho y que nada, que descansen en paz. Ya está. Bueno, yo soy Sara Felipe Hernández, vengo desde Tenerife. Voy a hablar en representación de la familia de Antonio Soto Romero. Yo soy la mujer de Martín García Soto, que está aquí y es sobrino nieto de Antonio. Y en nombre también, voy a respirar un poco porque esto es todo muy emocionante. En nombre también de Isabel García Soto y de Aurora García Soto, que son sobrinas de Antonio Soto Romero, que siguen vivas, que están en Tenerife, pero que como la madre de Isabel y de Pedro, pues están mayores para hacer un viaje a Soria en enero y pasar este frío. Para intentar relajarme un poco, primero voy a hacer la lectura de una pequeña carta que nos ha llegado hoy de la mano de Anabel Lapuente, que nos envía Florencio Dimas, y ya después leeré unas palabras que había preparado para este acto. Yo no puedo hacer como la familia de Pedro, yo tenía que traerlo escrito porque
Si me emociono mucho igual, no sé si digo todo lo que quiero decir ni le agradezco a toda la gente a la que le quiero agradecer. Así que voy a empezar primero leyendo esta carta que nos ha entregado Anabel, que se llama La hora de los valientes. Gracias al magnífico trabajo del profesor Carlos Lázaro Ávila de la Universidad Complutense de Madrid, en su trabajo sobre la formación de los aviadores de la República y el material consultado por el oficial del Ejército del Aire retirado Floren Dimas en el Archivo Histórico del Ejército del Aire, sabemos de la historia trepidante de los aviadores republicanos desde el momento de su alistamiento hasta su participación en combate durante la Guerra de España. Ambos investigadores han subrayado como principal característica de los pilotos de la Gloriosa su inquebrantable lealtad, con mayúsculas lo escribió, a los valores republicanos, un hecho que tuvo como principal consecuencia la dureza con la que se cebó en aquellos jóvenes tripulantes la represión franquista y el trato criminal dispensado por los rebeldes a los aviadores derribados a lo largo de la guerra. La cuestión de la lealtad a la República no era una cuestión menor, ya que si un piloto tenía intención de desertar, una vez en vuelo podía abandonar la formación al entrar en una nube y poner rumbo al oeste, seguro de poder aterrizar en zona rebelde. Solo están documentados 2 casos excepcionales entre los 440 pilotos españoles de la aviación republicana. Un hecho diferencial destacado respecto al resto del ejército republicano. La confianza depositada por la aviación republicana en estos jóvenes no se vio defraudada, a pesar de las enormes recompensas prometidas por los rebeldes si cambiaban de bando y los enormes castigos prometidos y posteriormente cumplidos a los que no lo hicieran. Todos los pilotos fueron voluntarios y su dedicación a defender una causa justa con grave riesgo de perder la vida cada vez que despegaban fueron proezas que, pese a quedar acreditadas en los numerosos trabajos publicados, nunca han tenido el reconocimiento social e institucional que merecieron y que aquí reivindicamos. Sin que, a pesar de los esfuerzos de la Secretaría del Estado de Memoria Democrática en este reconocimiento, hayamos estado acompañados de una representación del Ejército del Aire. Y termina. Vivan los valientes pilotos de la aviación republicana. Escrito en Madrid a 24 de enero del 2026 por Floren Dimas Balsalobre, oficial retirado del Ejército del Aire. Y ahora sí que creo que leer esta carta me ha ayudado para relajarme un poco. Voy a leer las palabras que tenía preparadas, no sin antes reiterar el agradecimiento a la Asociación Recuerdo y Dignidad, a todos los que he conocido, bueno, a Shere es con la que más he hablado, pero a todos los que hemos conocido desde ayer que llegamos a Soria, a Iván, que no sé por dónde está, que es la primera persona con la que hablé cuando descubrimos todo esto, que todo esto pasaba en nuestras familias y no lo sabíamos. Y a varias personas clave. No quiero ser injusta si me olvido de alguien, pero bueno, entiendan que también con la emoción y los nervios, bueno, pues se me puede escapar alguien, pero quería agradecer a Anabel Lapuente, que ha hablado antes aquí y que fue una persona clave en el tema de iniciar la exhumación del cementerio de Ágreda, donde también estaba nuestro familiar Antonio Soto, a Ismael González, que ha participado en este acto antes que yo, al nuestro ya amigo común Michel Lozares, que vive en Irlanda y no ha podido estar hoy, autor del libro Los aviones del Moncayo, que nos puso en la pista cuando encontramos todo esto, de cómo había sido el derribo y qué era lo que había pasado. Sigo. Quiero también no olvidarme de agradecer a Aranzadi por el magnífico trabajo que está haciendo, que ha hecho, que está haciendo y que va a seguir haciendo en las fosas del franquismo. Y quería también agradecer, porque la realidad nuestra es que al tener que volver a Tenerife con los restos de Antonio se complicaba un poco, ¿no? Toda la parte también que lleva administrativa, y hay 2 personas que nos han ayudado con eso, que han sido Mario, de Funerarias del Moncayo, y a uno de los miembros de Recuerdo y Dignidad, a Nicolás Ruiz, que también nos ha ayudado con el tema de bueno, pues toda esta cosa de incineración de los restos y de poder facilitarnos que nos podamos llevar a Antonio a casa.
y a la ADAR, a la Asociación de Aviadores de la República, que también tiene una representación aquí hoy, no sé dónde están, pero han venido desde Madrid para estar aquí presentes también. Y sin más, que me estoy alargando un poco, voy a leer las palabras que tenía preparadas. El pasado mes de marzo de 2025, las tías de Martín, mi marido, Aurora e Isabel García Soto, nos entregaron una colección de fotografías familiares a fin de digitalizarlas para su conservación. Entre ellas apareció el retrato de un joven vestido de uniforme militar que dedicaba el retrato a sus hermanos desde Madrid. Posiblemente se encontraban en Cuatro Vientos haciendo su formación. Al preguntarle a las tías sobre el protagonista, nos comentaron que se trataba de su tío Antonio Soto Romero, aviador republicano que murió en la Guerra Civil Española, sin poder precisar mucho más que aquella historia 1000 veces repetida en la que hombres jóvenes y valerosos se fueron y de los que nunca más se supo su destino. Solo sabían que había muerto en el transcurso de la guerra. Mi inquietud investigadora me llevó a una especie de ansiedad por saber, que se resolvió con bastante presteza, ya que tecleando en mi portátil enseguida encontré algunas referencias. La primera referencia que encontré fue un artículo publicado en el Boletín Ícaro de la Asociación de Aviadores de la República en el año 2011, en el que se trataba la aparición en fosas de la Guerra Civil de varios aviadores, no solo de Antonio y de Luis, sino muchos más que hay y que se irá viendo hasta que se rescaten y se identifiquen. Y nombraba el derribo del Tupolev que pilotaba Antonio sobre Fuentes de Ebro en agosto del 37. La segunda referencia que encontré fue el maravilloso libro del ya nombrado y comentado Michel Losare Sánchez, Los aviones del Moncayo, que con colaboración de Ismael González Coello hizo un trabajo de investigación de los diferentes sucesos aeronáuticos ocurridos en el entorno del Moncayo, entre los que se encuentra el Katiuska de Ágreda. La tercera referencia, quizás la más dolorosa, era un artículo de Eva Sánchez para el Heraldo de Soria, fechado en noviembre de 2010, cuyo titular rezaba: «Sin rastro de los descendientes de los aviadores republicanos enterrados en Ágreda». Se trataba de un artículo escrito por la periodista tras haber cubierto la noticia de la exhumación promovida por la Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad, en la que se encontró a los 4 de Torrellas y 2 aviadores republicanos en una fosa del cementerio de Ágreda, Soria. En todas las publicaciones se recogía que el sitio de procedencia del sargento piloto Antonio Soto Romero, así como del sargento observador Luis Gil Longares, las 2 víctimas que perdieron la vida en el derribo del Katiuska, eran naturales de la Unión Murcia. Pero se trataba de un dato erróneo. Antonio era natural de La Laguna, Tenerife, y Luis Gil Longares nació en Zaragoza, aunque su familia estaba relacionada fuertemente con Valencia, lugar donde se encuentran enterrados sus padres y varios de sus hermanos. El único tripulante que procedía de tal pueblo murciano era el único superviviente al derribo, el cabo ametrallador Blas Paredes Sarabria. Y hasta aquí les he contado el porqué y cómo Antonio pasó tanto tiempo primero en la fosa y después bajo la custodia de Aranzadi, y ahora les contaré el quién. Antonio Soto Romero, sargento piloto militar con título otorgado el 30 de abril de 1937, perteneció a la primera promoción de Kirovabad, en la Unión Soviética Rusa. Vino al mundo en La Laguna, Tenerife, Islas Canarias, empujado desde el vientre de Antonia Soto Romero, un 10 de septiembre de 1914. Fue el último de 7 hermanos. De manera repentina y a los 32 años, su madre, Antonia, falleció en mayo del año siguiente, dejando viudo a Juan Soto y Soto, su padre, con los 7 niños, por lo que este, carpintero de profesión, dejó la isla para irse a trabajar en un ingenio azucarero en Níquero, Cuba. Tiempo después, Juan volvió a Tenerife a buscar a sus hijos, llevándose a los 5 más pequeños a Cuba, y allí vivió la familia durante muchos años. Los hermanos Soto Romero volvieron a Tenerife en 1932 sin su padre, que se volvió a casar y falleció en Cuba. Para aquel entonces, Antonio ya tenía 17 años. Soñó con seguir viendo el mundo, quizás como boxeador de éxito o incluso desde el aire pilotando su propio avión. No sabemos muy bien cómo ni cuándo inició su servicio militar en el Ejército del Aire. Lo que sí sabemos es que perteneció a la primera promoción de Kirovabad y que allí se formó como piloto de Tupolev, conocidos como Katiuskas,
por la necesidad del Gobierno de la República de formar aviadores de manera rápida para defender la democracia durante la Guerra Civil. Tras aquella aventura de ida y vuelta, volvió a España para cumplir con su deber. Sobre el derribo, el 24 de agosto de 1937, en Ágreda, Soria, sabemos que aquella mañana se encontraban en el aeródromo de Vilafamés, en Castellón, y que el Katiuska levantó el vuelo. La misión era avistar y bombardear los aeródromos del bando nacional en el frente del Ebro. Una vez cumplida la orden, a la vuelta, fueron avistados por un Breda de la aviación italiana de Mussolini, pilotado por Ezio Dell'Acqua, y tras una persecución aérea y varios rafagazos de metralleta, el Katiuska perdió altura al recibir los impactos de bala en sus alas. Blas Piñero y Luis Gil pudieron saltar en paracaídas. El paracaídas de Luis Gil falló e impactó contra el suelo. Antonio, el piloto, no pudo salir del avión y quedó dentro de ella. Dentro de los pueblos cercanos, ven los aviones pasar sobre sus cabezas y caer uno de ellos envuelto en llamas en la zona de la Dehesilla, en el entorno del Moncayo. Varios muchachos jóvenes del pueblo, esto era lo que yo pensaba, Ismael, antes de conocer tu investigación y tu testimonio, pero bueno, lo escribí así. Y yo pensaba que es que habían varias personas del pueblo de Ágreda que habían subido a la Dehesilla a inspeccionar la zona para ver si había supervivientes. Blas Piñero fue el único superviviente que fue detenido por la Guardia Civil con ayuda de campesinos de la zona. Lo mantuvieron arrestado y, si se puede decir así, corrió mejor suerte porque en un intercambio de prisioneros pudo salvar su vida. Sabemos que por la investigación de Michel Osares que Blas Paredes murió después, tras toda su vida en Rusia, en el año 76, que incluso él también llegó a hacer formación militar de aire y llegó a ser piloto. Antonio y Luis, en cambio, muertos, fueron llevados al pueblo. Los tiraron a una fosa en la parte civil del cementerio de Ágreda, en el que constan en el libro de enterramientos como 2 desconocidos hallados en la Dehesilla, aviadores rojos, el día 24 de agosto y fueron enterrados en lo que fue el cementerio civil. Tanto Antonio como Luis tenían 22 años. Ambos eran hijos de familia numerosa. Ambos tenían 6 hermanos. Y ambos fueron muertos, pero no olvidados. Como aficionada a la historia y a la genealogía, al conocer esta historia me puse a investigar rápidamente. Pude armar el árbol genealógico del compañero de Antonio, de Luis Gil, y ahora sabemos que hay familiares de Luis Gil Longares en Valencia. Lo que depara el futuro a los restos del sargento observador Luis Gil Longares, la historia lo dirá. En la familia de Antonio, especialmente su hermana María Luisa Soto Romero, a la que llamaba la familia Tiane, lo buscó y trató de encontrarlo durante toda su vida, pero lamentablemente murió sin llegar a saber que su hermano estaba en una fosa en Soria. Tras hacer los pertinentes análisis de ADN, cruzando los datos con los de su sobrina, el 13 de septiembre del año pasado, de 2025, Lourdes Errasti, de la Sociedad Científica Aranzadi, nos confirmaba que los restos eran los de Antonio. Hoy, la Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad hace este acto homenaje en el que se nos entregarán los restos que posteriormente serán llevados al cementerio de La Laguna, de nuestra ciudad natal y la de Antonio. Y ya termino, si puedo. Han pasado casi 89 años y llega tarde, pero llega para el sargento piloto Antonio Soto Romero su último vuelo, el que hará por fin hacia La Laguna, Tenerife, su casa.